Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Edgar, por invitarme a compartir con él y con los productores caraqueños sobre la presentación de la novela, su reciente novela, El hombre no mediático, que leía a Peter Handke. Bueno, me entero por él que él tenía realmente una invitación, era a Maracaibo, y tuvo ocasión de aprovechar y pasar por Caracas, cosa que yo agradezco porque tengo ocasión de conversar con un compatriota que está lejos y que está también trabajando en literatura, y siempre sobre esas posibilidades de seguir manteniendo el diálogo. Voy a tratar de esbozar brevemente algunas cosas muy básicas para el que no ha leído el libro, la novela de la que estamos conversando, se haga una idea de que estamos hablando, y a partir de allí establecer un diálogo no solo con lo que entendí del libro para mí. Creo que la primera pregunta que me gustaría hacerle a Edgar al respecto sería la siguiente, ¿no? En la obra, Peter Handke se convierte en el símbolo del autor silenciado, el autor marginado por el mercado, sea de una forma explícita o de una forma simbólica. Sin embargo, no es Peter Handke el único autor que ha sufrido este silenciamiento, no es Peter Handke el único autor que ha sido reconocido tardíamente o incluso nunca reconocido. La historia de la literatura está llena de eso. Entonces, la primera pregunta, aunque yo abro la tertulia con Edgar, será la siguiente: ¿por qué, a pesar de no ser el único, por qué precisamente Peter Handke? ¿Qué cosas te subyuga particularmente del autor español? Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Mi agradecimiento van por la vía del afecto. Es difícil, después de tanto tiempo, presentar un libro en Venezuela y estar reunidos con amigos y personas interesadas en el trabajo de uno. Uno sabe que de alguna forma el afecto en este caso es más importante que la presentación del libro, ¿no? Pero la manera que tenemos, creo que las tres personas que estamos aquí y a ustedes que les gusta la literatura, de agradecer es a través de la literatura. Y hablando de literatura, bueno, le doy las gracias a Antonia Cipoloni y a Héctor Torres por la presentación. Creo que definieron muy bien la intención mía en escribir el libro, y creo que eso facilita las cosas para comenzar a conversar y compartir un rato, ¿no? A la pregunta de Héctor, lo que me atrajo de Peter Handke para plantear lo que es esta parte del escritor silenciado es un asunto que va más allá de lo político en este caso partidista, porque en el caso de Peter Handke es un escritor que ha tenido problemas efectivamente por la guerra de los Balcanes, la posición que él asumió en este caso contra los bombardeos de la OTAN. Ese fue el problema aparente que él tuvo con la opinión pública, entre comillas, internacional. Pero yo observé en este autor que había una censura más poderosa que lo que es la parte política que entendemos por política, en este caso partidista. Él estaba siendo censurado, había un trasfondo por la utilización que él hacía de la palabra. Peter Handke es un autor que trabaja la palabra como forma de liberación del ser humano, la palabra como una especie de puerta abierta hacia las sensaciones. Para él la palabra no es solamente un punto gramatical, un punto de la gramática. Para él la palabra es algo invisible. Invisible en el sentido de que le permite al lector, cuando está leyendo, no sentir que está ante palabras, sino sentir que está ante historias. Le permite acceder a un espacio, cosa no fácil, porque muchas veces nos ocurre que estamos leyendo un libro y nos es difícil irnos más allá de la palabra, porque estamos atrapados entre palabras. Él nos abre, la palabra de Peter Handke se abre a la imaginación, le abre las puertas al lector a la imaginación. Y me parece que Peter Handke lo que estaba haciendo más difícil de su relación en Europa, porque estamos hablando de un escritor que fue ícono en Europa en los años 60 y 70, todo lo que es la intelectualidad europea lo asumió él como bandera, como su escritor favorito. Y claro, con esto de la guerra de los Balcanes, su posición crítica, eso se derrumbó, comenzó una especie de batalla mediática entre él y los medios, ¿no? Pero lo que había de fondo es que Peter Handke con su trabajo estaba de algún modo denunciando el desgaste de la palabra
en los medios de comunicación, la palabra manoseada, ¿no? Peter Handke, en contrapeso a ese desgaste de la palabra, él propone el otro lenguaje. Peter Handke, así como habla del tercer hombre, que el tercer hombre es la posibilidad de ser otro hombre con la mirada despejada, él habla del otro lenguaje, el otro discurso, la necesidad de conseguir un discurso para podernos comunicar de nuevo, el despertar del discurso desgastado para ir tras ese otro discurso que nos permita comunicarnos y entendernos. Entiendo que te identifico un poco por eso. Sí, me identifico plenamente porque, claro, soy de los autores que consideran que tenemos hoy en día un problema con la palabra, el problema de que la palabra ha perdido, la palabra no ha perdido valor, ha perdido valor obviamente el acercamiento de nosotros a la palabra. Y en ese sentido creo que tenemos un gran compromiso los escritores y los periodistas y los seres humanos en general para volvernos a comunicar, para que las palabras vuelvan a tener el sentido que les corresponde en nuestra interpretación diaria, y no que sea un simple acto de repetir palabras. Para completar, creo que el micrófono anterior de Mercedes, creo que sí, estás escuchando. Sí, para no andar con la angustia de nuevo. Para complementar la pregunta y redondearla, entiendo o entendemos, ya nos ha explicado un poco las motivaciones que te llevan a abordar un estudio la obra de Handke. ¿Por qué usar la clave de la novela para esta investigación? ¿Por algo particular o...? Sí, porque me parece que la novela, entiendo yo que es el género literario que nos permite permite que confluyan mayor cantidad de géneros a su vez. La novela se presenta como una especie de esponja que absorbe todo, ¿no? Entonces, en este caso la novela para mí podría absorber lo que era la crónica, el ensayo, el diario. Creo que la novela, sobre todo la novela de los últimos años, se ha convertido cada vez en un género más abierto. Esa novela que tú comienzas a leerla y no se acaba, casi que sientes que cuando estás en la última página el camino sigue, porque es una novela donde en ella se va entrando todo, una especie de autopista que cada vez se va haciendo más ancha. Claro. Sí, también aquí en Latinoamérica hay ahorita mucho interés también en la crónica. Sin embargo, yo pienso que este libro rebasa el concepto de novela, o sea, lo hace estallar. No es sencillamente una novela, es muchas cosas. De hecho, es un producto de una investigación que tampoco se rige por los parámetros de las investigaciones convencionales y abre muchas posibilidades, ¿no? Cuando tú hablabas de Peter Handke, de la palabra, me parece interesante que también introduzcas lo que es la imagen para Peter Handke, porque creo que él hacía mucho hincapié en esa subjetividad uniformada, y creo que para ti también la subjetividad tiene un peso muy fuerte en tu trabajo. O sea que es una subjetividad uniformada, es decir, que todo lo que nombramos, hablamos, ya está dicho y pensado por otro, que ni siquiera llegamos a la cosa o a la imagen por una vía, sino que ya está todo domesticado, ¿no? Creo que eso tú lo planteas aquí muy bien en el libro, de las consecuencias y de la búsqueda de esa imagen que tenía Peter Handke, que tú también mencionas. Pero quiero decir que este es un libro que no se agota con un concepto. Creo que rebasa muchos conceptos y por eso pienso que también deberíamos hablar un poco sobre la concepción de tu literatura como abre caminos. Sí, en ese término de literatura abre caminos un poco ese mismo tema de la palabra, que se relaciona con el tema de la imagen, ¿no? La imagen en este caso, no entendida como la imagen que el mundo contemporáneo viene entendiendo, de esa imagen que nos dan, que ya tiene un color, que ya tiene un contenido desde el A hasta la Z. No es esa imagen. La imagen en este caso, que habla de la obra de Peter Handke y en la cual yo trabajo allí, es una imagen sensitiva, es la imagen a la cual los seres humanos accedemos por un estado no racional. Es cuando dejamos reposar la razón para sentirnos. Y el arte en ese sentido nos permite esa conexión. El arte como una especie de puerta abierta a ese espacio donde vamos a sentir. Y es una imagen común a todos. Es una imagen común a todos a la cual llegamos a través de ese estado de reposo de la razón, ¿no? Entonces él habla aquí de una imagen despejada porque hay otra imagen que ya está condicionada, que es la imagen que, bueno, tenemos hoy en día por una saturación de este exceso de información que tenemos, y en este sentido, bueno, ante eso contraponer la otra imagen para poder ir en busca del descubrimiento. Y esa frase, ese término que yo uso en mi palabra abre camino, en literatura abre camino,
es por eso, aunque es redundante porque se sobreentiende que la literatura es para leer Camilo. El lector cuando se enfrenta a un libro está transitando camino. Pero en ese sentido, claro, la redundancia del término es para contraponerlo a esa saturación de la palabra actual. Claro, cuando dice literatura, se sobreentiende que es la buena literatura. Sí, claro. Sí, exacto. Ahora fíjate una cosa, Guillermo Arriaga señaló en una ocasión recientemente algo, digamos que lo sintetizó muy bonito, ¿no? Algo que todos sentimos, pero que sintetizó muy bonito. Él dice que leo para llegar a un lugar desconocido de mí mismo. Ahora, en este caso, esta búsqueda sobre la obra de Peter Handke, que de alguna manera sientes la necesidad de reflejar en ello tus propias búsquedas, funciona esa explicación de la lectura, funciona para la escritura. Tú puedes sentir que tú escribes para llegar a regiones de ti mismo que desconoces. Seguro, comparto perfectamente esa definición. Yo leo, pero primero leo y escribo para llegar a lugares desconocidos. En este caso pienso que son lugares de mí mismo que me conectan con los otros, con los otros pasos. Uno cuando se conecta con uno mismo, últimamente cada vez estoy trabajando más ese tema, te conecta contigo mismo para poder conectar con los demás. Creo que cuando la conexión es a la inversa, creo que es más difícil, hay ruido, ¿no? Si tú pretendes conectarte con nosotros, si antes me ha pasado por ti, hay ruido. Y en este caso la literatura es la vía más extraordinaria que yo he conocido, y la mejor vía que he conocido para conectarme conmigo mismo y para poder interpretar los otros. En ese sentido creo que la ficción ocupa un espacio bien importante, lo que es cuando tú te metes en ti mismo para construir otra realidad. Tú creías que eras de una realidad y te metes en ti mismo para buscar otra realidad y sales, como cuando te metes al mar, sales como buscando un nuevo aire. Y en ese sentido ves la cosa de otra manera. Sin embargo, también en el libro pareciera que el autor se diluye en múltiples yo, en múltiples voces. Que llega un momento en que, bueno, estás leyendo el libro, pero finalmente no tienes una dirección de quién es quién, que me parece también bien interesante, ¿no? En el sentido, porque recuerdo a Roland Barthes cuando hablaba de que la literatura de alguna forma iba en dirección de la desaparición del autor. Pues cuando se habla de una obra abierta, como una obra de Camilo, que tú bien dijiste que no es toda la literatura, sino cierta literatura buena, entre comillas, ese autor, se da la posibilidad de que en determinado momento el autor queda diluido, porque ese abre camino es abrir la posibilidad de todos ellos de hacer su propio libro cuando lo leen, ¿no? O sea, cada quien va a hacer su libro, lo que planteaba también Cortázar, ¿verdad? Yo voy a hacer mi rayuela, yo voy a agarrar este libro y finalmente cuando yo lo lea voy a hacer mi libro de él y tú vas a hacer el tuyo, porque es la literatura que posibilita la apertura hacia el otro y el mundo. Sí, yo creo en eso en el autor invisible. Creo que el autor es una especie de invisible que está allí, a pesar que aquí está marcado fuertemente porque lleva mi nombre. Pero es que ese era el reto del juego, ¿no? Que lleva tu nombre pero que desaparece. Desaparece porque tiene la necesidad de ser invisible para posibilitar el juego. Es la manera que te permite que el lector vaya asumiendo el control de la novela de acuerdo a la interpretación que él quiere hacer de ese juego. Él debe ir desapareciendo. Claro, de hecho, yo estoy leyendo aquí que estoy leyendo un registro poco conocido por mí en la literatura venezolana. Siento que estoy abriéndome a otro registro que al cual no estaba acostumbrado. Es cierto también que uno tiene dos funciones entre literatura, uno como autor, como productor de ideas, como persona que reflexiona ante el enemigo que está al frente y que busca desempeñarlo, etc. Pero otro como lector, ¿no? Porque creo que inicialmente toda esta literatura viene dada por un amor por la lectura. Ahora, yo quisiera saber un poco dos cosas que pueden ser similares, o sea, que si pueden confluir o no. ¿Cuáles son esos autores que han influenciado en la obra tuya, o sea, que han hecho una influencia en tu obra para tus propias búsquedas estéticas? ¿Y cuáles serían esos autores que más deleitan al Elmer Borges? Sí, se integra, porque lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno llega a la literatura como lector, esa pasión que te hace leer,
al mismo tiempo cuando te planteas escribir, creo que te planteas escribir por esos autores que de algún modo te marcan. En mi caso, Julio Cortázar fue el primer escritor que pienso que determinó hasta mi intento de ser escritor. Cuando leí a Julio Cortázar, éramos muy niños. Leí a Julio Cortázar, antes había leído a García Márquez. De García Márquez me llegó mucho también, pero me determinó más Julio Cortázar, que leí como de 10, 12 años. Tomé la opción con Julio Cortázar tomé la opción de querer intentar ser un escritor profesional, aunque antes con García Márquez había hecho yo intentos, pero Julio Cortázar me llevó más a lo que es la literatura juego, esa literatura abierta y de verdad me impactó la manera como él invitaba al lector a construir la historia, y sigo pensando hoy en día que es el más grande de todos los escritores, Julio Cortázar. Después de Cortázar vinieron muchísimos escritores, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, César Vallejo, que me parece que es un poeta, se me va por allá porque hay un libro de Vallejo por allí. No porque esté aquí, no porque esté por aquí, porque se asustarían todos. Sí, Vallejo, Kafka por supuesto, que es el escritor que me representa lo que es el encierro, esa lucha contra lo que es el poder representado tanto en la figura del padre, el Estado o cualquier forma de poder que aplaste a la persona. En ese caso Kafka me parece que es el escritor más genial, pero son muchísimos. Peter Handke, Robert Walser, que es un escritor centroeuropeo que descubrí impactante, pero muchísimos. De hecho Charles Dickens también me gusta, son muchísimos, es difícil porque seguimos aquí hablando así. Sí, pero digamos que existe un panorama puntual de esos autores. Sí, sí. Este que de hecho es interesante, cuando tú hablas de... Tú nombraste tres autores en orden. Muchas veces ficción y muchas veces ya nos damos cuenta de la fisura entre lo que podría ser una realidad y la ficción, porque realmente es realidad y qué es ficción. Sí, no, por eso, y hay una diferencia entre la ficción que uno puede encontrar en la literatura y otras ficciones que andan. La pregunta es imposible. Pero no, bueno, lo que pasa es que, claro, decir cuál ficción sería arbitrario, Sí. porque creo que dentro de cada persona hay muchas ficciones. Entonces, decir una ficción sería Pero arbitrario. de repente no hice bien la pregunta. No, está muy bien. Lo que te estoy respondiendo. Dentro de una persona hay muchas ficciones. En este caso, el autor y yo mismo, ahí hay un vínculo entre ley. Yo lo que pienso es que estamos en un tiempo, el tiempo que se avecina, que se va a romper muchos paradigmas, ya se están rompiendo, pero se van a seguir rompiendo muchos paradigmas. Y lo que puede que Venga de la razón, porque tú dices, el último salto es la ficción, es decir, que el fundamento no es la razón, sino la imaginación, y a partir de ese hecho creativo, que es infinito, muy distinto a la razón, que cierra el concepto, abres tú la posibilidad. Por eso me dices tú mismo, no a todos, yo puedo hablar de mi ficción, pero la ficción es de todos. Claro. En la medida en que eso se dé ese salto, ya nos liberamos del lastre de quizás una razón occidental un poco desgastada y empezamos a trabajar desde otras visiones y bueno, se superan un poco Claro, es que quizás, claro, estamos en un proceso evolutivo humano que es lento. Cualquiera me pudiera decir, no, cada quien tiene una ficción sin un manicomio, cada quien bailando su música. Pero es por ese proceso lento, porque se supone que vamos a un camino donde deberíamos alcanzar la madurez, aunque no me gusta la palabra, pero lo que sea, deberíamos alcanzar el grado para que nos comprendiéramos nuestras ficciones. De hecho, creo que aquí lo estamos haciendo. Estamos hablando de hechos imaginados, ¿no? y ahí no sería posible el Estado, como lo concebimos hoy en día. No, yo creo que ni el Estado ni ningún control social, porque el ser sería quien simplemente condena su vida. El ser ante otro ser, una ética, seguro. Sí, claro.
Yo aprovecho, vuelvo sobre los pasos de lo que comentaba anteriormente, aprovechar tu presencia aquí un poco para entender cómo está operando el asunto de la literatura, el asunto de las regiones de la ficción para esos autores a los que me vinculan de una manera, en este caso una traducción que es la nacionalidad, pero que están lejos. Yo quería preguntarte algo porque me genera mucha curiosidad. La pregunta es más o menos así: ¿qué autores venezolanos o latinoamericanos que escriben desde Latinoamérica han leído recientemente? ¿Y cuáles que escriben desde España? Es decir, igual autores latinoamericanos, venezolanos que están escribiendo desde España. Un poco para saber, leyendo estos autores que están escribiendo desde nuestro continente, leyendo estos autores que también con lo que nos une, una cultura, una nacionalidad, una historia, pero están escribiendo desde España, como es tu caso. Es decir, por ejemplo, yo voy a poner 3 ejemplos distintos de autores venezolanos que están escribiendo en España. Y puedo tratar de explicar con esto cómo nos acercamos o cómo entendemos su estética y cómo influye toda su bagaje cultural sobre su obra. Primer ejemplo, Juan Carlos Méndez Guedes. Él salió de Venezuela ya con una obra hecha en camino, en proceso, se fue a España a escribir. Yo siento que su obra varió ligeramente, pero de alguna manera lo que siguen leyendo, porque ha seguido su obra, sienten que hay un camino que no hay una ruptura como tal, es una variación producto del entorno. Otro caso podría ser Sánchez Rogelio, que es venezolano, que está escribiendo en España, que hizo su obra en España, pero con mucha cercanía y mucha contacto con Venezuela. De hecho, su literatura se vende aquí en Venezuela, aquí tiene sus lectores. Y un tercer caso serías tú, que realmente está escribiendo desde España, empezó su carrera de escritor desde España, y bueno, desde ya está escribiendo, ya está escribiendo sus visiones del mundo. ¿Tú sientes que hay alguna diferencia si has leído latinoamericanos que están acá y los que están allá? ¿Me sigue la pregunta? Sí, sí. ¿Puede ser ti o qué? Bueno, Juan Carlos Méndez Guedes, sí, lo conozco y lo he leído. De hecho, tuvimos un congreso en el año 93 desde Venezuela para España. Estuvimos un grupo venezolano y se lo contábamos a él y yo. Lo sigo a él, de los contactos lo sigo a él. Y otro latinoamericano que no vive en España, vive en Estados Unidos, es Ricardo Piglia. Ricardo Piglia me parece un más interesante latinoamericano totalmente. No son muchos los que están fuera, ¿no? Pero te quiero nombrar, el Juan Carlos, él es un ¿Y sientes que en cuanto a temas, estilos, influencias, entre los que entre unos y otros, algo varía? Estar escribiendo desde España varía esa construcción de la literatura que ellos puedan estar desarrollando aquí. Sí, yo creo que varía en el sentido que el escritor tiene la necesidad de ser extranjero, aunque estés en tu país. El hecho creativo es un hecho extranjero, tú sientes otro, obviamente. Y ese intento, creo que fue el mismo caso de Juan Carlos y de muchos escritores, fue el caso mío. Yo me fui por esa necesidad que tenía, y tenía necesidad de sentirme extranjero, de estar en otra parte, ver las cosas bajo otra perspectiva y escribir sobre el mundo, sobre la existencia. Sobre la existencia, pero desde un lugar distante a donde yo me encontraba, donde es mi país, ¿no? ¿Desde cuándo estás acá? Desde el año 2007, pero había ido antes varias veces, pero en 2007 había que. Pero aquí antes habían aparecido libros míos en Venezuela, Antes de ir. Sí, Alfa Grupo publicó aquí en el digo la organización, que también publicó en una canal. Sí, pero una pregunta por lo mediático del libro, ¿no? Por la palabra. Tienes aquí una reflexión que a mí me llama muchísimo la atención, porque finalmente aquí lo mediático también me liga mucho con la soledad. Y dices acá, qué cosa distinta a un desierto es Internet, un desierto para cada grito, mensaje al vacío. ¿Dónde se sigue inventando la opinión pública? ¿En Internet o en la superficie? Piensa que haces opinión pública mientras otros la hacen por ti.
Grita todo lo que quieras, creyéndote libre, mientras otros, en voz baja y en puerta cerrada, deciden por ti. Internet, un barco, tu barco a la deriva, un océano ficticio de barcos que se alejan entre sí y de la orilla. La calle, el lugar donde gobierna el poder. La trampa, habrá que jugar una nueva estrategia que permita dar el salto, paradójicamente a la inversa, de lo virtual a lo real. Este texto da para muchas cosas, ¿no? Pero fíjate cómo se da la vuelta un poco entonces de ese mundo virtual que también es una ficción, dice que hay que dar salto a lo real. Ese concepto de realidad. Bueno, parte de la contradicción. Pero ese concepto de lo real... No, claro. No, perdona que te haya interrumpido, por eso no quería ver como una contradicción, sino que sigue el juego, ¿ves? O sea, tú dices, salimos de esa soledad ficticia, virtual, no sé qué más, a un salto a lo real, pero yo me hago la pregunta, aunque aquí entendemos por real dentro de todo esto. Bueno, un poco lo que dije ahora, ese microsegundo, pero se trata de la construcción de realidad. Se trata de no detenerse. En ese caso, el libro, que los capítulos están divididos en puertas, es decir, los capítulos se titulan puertas, en lugar de capítulos. De puertas porque hay que ir abriendo para construir otra realidad. Es decir, la consecutiva construcción de realidades, el nunca acabar. En ese nunca acabar, no te planteas punto fijo. Al no plantearte punto fijo, cada vez que estás en un punto lo vas a cuestionar. Lo vas a cuestionar para pasar a otro punto. O sea, en ese caso, se trata de eso. Ahí cae en la contradicción de la ficción a la realidad. Hay una contradicción buscada. Porque la realidad también es una construcción. Y al ser una construcción también pasa a ser una ficción. Seguro, es eso, es apoyarse en una y en la otra porque tal vez hasta son sinónimos. Exacto, son dos espacios que le dieron distintos títulos, pero es lo mismo, espacios, salto tras salto. Edgar,